La leyenda del árbol del vampiro. ¿Crees que existen los vampiros? Esta es una cuestión que a todos nos ha hecho dudar, pero hay quienes creen firmemente en la existencia de estos terroríficos seres. Según se ha dicho, los vampiros tienen largos colmillos que clavan sobre el cuello de sus víctimas para chuparles hasta la última gota de sangre. Esto les permite ser casi que inmortales, pues la única forma de acabar con un vampiro es clavándole una estaca en el corazón. Creas o no en estas criaturas, existen muchas leyendas misteriosas que parecen afirmar su existencia. Este es el caso de la leyenda mexicana, el árbol del vampiro. ¿La conoces? Si quieres saber qué dice esta historia, acompáñanos en este nuevo video de Leyendas S.A. La tenebrosa leyenda del árbol del vampiro. Esta es una de las leyendas más populares de Guadalajara, una de las ciudades de México. Según esta historia, en el Panteón de Belén todavía puede verse una extraña tumba, de la cual nace un enorme árbol. Se dice que debajo de aquella lápida está enterrado un verdadero vampiro, quien está a la espera para poder cobrar venganza sobre sus asesinos. ¿Estás preparado para conocer esta leyenda? ¿Qué dice la leyenda del árbol del vampiro? Cuenta la leyenda que a finales del siglo XIX llegó a la ciudad de Guadalajara un extraño europeo. No era el único extranjero en la ciudad, pero sin duda era un hombre muy peculiar y raro. Desde su llegada, las personas se extrañaron con aquel hombre, pues siempre vestía de negro, era muy callado y jamás se le vio en ninguna reunión social. Este hombre se la pasaba encerrado en su casa y muy pocas veces se le veía a la luz del día. Así todos los ciudadanos comenzaron a especular sobre la secreta vida del extranjero, pero jamás se imaginarían lo que estaba por ocurrir. Los rumores aumentaron cuando los ciudadanos notaron que desde que aquel hombre había llegado los animales empezaron a aparecer muertos. En un principio, se especuló que estas abundantes muertes podían deberse a una infección o enfermedad que solo afectaba a los animales, pero esto se puso en duda cuando revisaron los cadáveres y descubrieron que estos habían sido totalmente drenados y no tenían una sola gota de sangre en el cuerpo. Aunque la idea de que se tratara de un vampiro pasó por la cabeza de muchos, nadie se atrevía a afirmarlo y menos a hacer acusaciones. Con el miedo palpitante, los mexicanos intentaron seguir con sus rutinas, esperando que las muertes cesaran. Pero sus esperanzas duraron poco, pues la leyenda del árbol del vampiro empeoró cuando en la ciudad ahora aparecían cadáveres humanos que, al igual que los animales, no tenían rastros de sangre en su cuerpo. Además, notaron que en el cuello de las víctimas habían dos pequeñas marcas. Con el miedo a tope, las personas comenzaron a quedarse en casa, por temor a que fueran las siguientes víctimas del vampiro. El tiempo transcurrió y un grupo de ciudadanos caminaba por la calle cuando escucharon un grito espantoso. Estos corrieron a toda velocidad, siguiendo aquel grito para encontrarse con una escena escalofriante. Con sus propios ojos atestiguaron cómo el extranjero le mordía el cuello a otro hombre, que después cayó muerto en el suelo. Los más valientes del grupo se armaron con lo que encontraron e intentaron atrapar al vampiro, pero este logró escapar. La leyenda del árbol del vampiro continúa cuando el extranjero se descuidó y fue atrapado por los mexicanos. Dos grupos de ciudadanos le tendieron una trampa al vampiro, unos harían de carnada mientras los otros se escondían entre los árboles. De esta manera, los habitantes le clavaron una estaca de madera en el corazón y el vampiro extranjero murió. ¿Qué hay del árbol? Después de la muerte del extranjero, este fue enterrado en el Panteón de Belén. Aunque la calma reinó nuevamente y las personas volvieron a salir de sus casas, sus miedos volvieron cuando de aquella tumba comenzó a nacer un extraño árbol. Al parecer, la madera de la estaca estaba creciendo y se había convertido en un fuerte y frondoso árbol. Los ciudadanos estaban extrañados de semejante cosa, pues parecía imposible que un árbol creciese en tales condiciones y sin recibir ningún cuidado. Algunos intentaron responder con lógica, diciendo que la estaca debería estar en contacto con la tierra, por lo que era natural que creciese y que solo debían talar el árbol. Sin embargo, algunos relatos afirman que al intentar cortar las ramas del árbol, de este comenzaron a brotar pequeñas gotas de sangre. Por este motivo, la leyenda del árbol del vampiro dice que en el momento en que el árbol se caiga o muera, o cuando la lápida se termine de romper, será porque el vampiro ha revivido, dispuesto a cobrar venganza sobre los herederos de sus asesinos. El famoso cementerio. Como te lo mencionamos, la tumba y el árbol del vampiro de la leyenda los puedes encontrar en el Museo Panteón de Belén, en Guadalajara, Jalisco, México.
El Panteón de Belén se encuentra ubicado a un costado del Hospital Fray Antonio Alcalde, antes llamado el Hospital Civil Viejo. Ambas construcciones se iniciaron alrededor de 1787, ya que, en el año anterior, había habido muchas muertes debido a una escasez de alimentos que, a la vez, trajo enfermedades epidémicas. Fue el obispo Fray Antonio Alcalde quien tomó la decisión, pues en la ciudad la población crecía y no había espacio para los muertos. 10 años después, hacia 1797, la ciudad padeció de una epidemia de viruela, por lo que el Panteón de Belén se habilitó como una fosa común para enterrar a todos los afectados por la enfermedad. Después de esto, el Panteón de Belén fue abierto al público a mediados del siglo XIX y la última inhumación se realizó hacia finales de ese siglo. Actualmente, se ha convertido en un museo de arquitectura debido a la magnífica estructura de las tumbas y los mausoleos, además de las leyendas que lo rodean. Si visitas este lugar, de seguro oirás esta famosa leyenda. Cuéntanos si ya conocías sobre la leyenda del árbol de vampiro y qué opinas al respecto. ¿Crees que se trataba de un vampiro real? Nosotros estaremos felices de leerte.